Lo que vamos a realizar es una manga. Entonces, vamos a ver el diseño. Aquí está. Entonces, Andy, lo que tenemos que hacer, haz de cuenta que de tu axila hacia abajo le vamos a dar el largo costado de manga. Te vas a medir qué tan larga quieres la manga, ¿no? Después, vamos a medir el ancho del ruedo. ¿Qué tan ancha quieres tu manga para poder realizarla, Sandy? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar sobre el papel nuestra manga básica y sobre ese ya hacemos las modificaciones. Vas a agarrar tu cinta métrica, Sandy, te vas a medir exactamente aquí, donde está tu axila. Y así vas a tomar tu cinta métrica y le vas a dar el largo hasta donde tú quieras que quede tu manga. Este va a ser largo costado de manga. Después nos vamos a medir, justo así, y le vas a dar el ancho. ¿Qué tan ancha quieres tu manga de tu ruedo? Justo aquí. Esta medida va a ser completa, entonces ya que veas tu ancho, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre dos para poder equilibrar nuestra manga, ¿no? Bien. Lo primero que vamos a hacer es marcar mi molde de la manga. Voy a empezar a marcar todo mi contorno. Ustedes ya tienen una plantilla básica, entonces esta nada más la marcan y marcan contornos. Van a pasar su línea de centro. Recordemos que la línea de centro es la línea de la continuidad de hombro. Después voy a pasar mi línea de término de sisa. ¿Ok? Después voy a pasar mi línea de bíceps. Bien. Y después voy a pasar mi línea de codo. Justo así. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer la modificación. Como lo vimos ahorita se los mostré en la imagen, vamos a marcar su largo de manga, largo costado de manga más bien. Este punto va a ser mi punto cero, donde está mi línea de término de sisa con mi centro. Hacia abajo lo que yo voy a hacer es que voy a marcar mi largo costado de manga. Este largo costado de manga es de la axila sobre mi costado, mi costura que tiene mi manga, hasta la altura que le voy a dar, ¿no? Entonces, la marco. Ya que la tengo marcada aquí sobre el centro, voy a empezar a marcar una línea horizontal hacia ambos lados, así. Tengo un centro, sacamos ancho del ruedo de la manga. Este lo sacamos completo, ¿no? Lo que hicimos fue hacer esto para dar el ancho. Dependiendo qué ancho quieran, vamos a hacer esta medida. Aquí va a variar, entonces esta medida es un total, la voy a dividir entre dos. Este es mi centro, entonces hacia un lado voy a marcar la mitad y hacia el otro lado voy a marcar la mitad, así. Esto es para equilibrarla, ¿no? Para equilibrar mi manga. Ahora, ¿qué voy a hacer? De este punto a este punto voy a marcar una línea uniendo ambos puntos. Del otro lado voy a hacer lo mismo, así. ¿Ok? Si vemos que está muy recta y yo quiero que tenga un poco más de forma, en lugar de hacerlo con mi regla normal, agarro mi regla sastre y hago esta curvita, ¿ok? Puede ser que quede como esta, con la regla sastre, o puede ser que quede con esta forma, si es una regla normal. Nada más hago una línea vertical. Entonces, ya que tengo esto, si observamos en la imagen, lleva un ancho de puño, justo aquí abajo. Era lo que llevaba aquí como blanco. Entonces, le vamos a dar este ancho de puño hacia arriba. Y marcamos, nada más vamos a marcar el ancho. ¿Cuánto yo quiero que quede de ancho? Lo voy a hacer con otro, porque se me estaba terminando mi plumín.
Así, ¿hasta aquí tienen duda? No. Yo ya tengo mi ancho de puño, entonces este va en color blanco. Voy a separar mi manga, esta va a ser primer pieza de mi manga. Este va a ser segunda pieza y va a ser puño. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, como estoy separando, aquí tengo una línea que va a hacer la división, ¿no? Va a unir mi pieza 1 con la pieza 2, entonces de mi manga voy a bajar 1 centímetro, así. Este centímetro va a ser para la costura y me va a quedar así, ¿ok? Entonces, nosotros ya sabemos cuánto es el ancho de mi puño. Esta pieza para mi puño la voy a marcar aparte en otro papel. Entonces, voy a agarrar otro papel y la voy a empezar a marcar porque esa pieza me debe de quedar doble. Entonces, voy a poner papel y lo marco. Voy a empezar a marcar. Así. Y mi centro, ¿no? Entonces, para que sea mi puño y quede doble, vamos a hacer lo mismo como cuando hacemos una pretina. Esta misma distancia y este mismo ancho lo vamos a repetir hacia abajo, aquí. Así me va a quedar. Entonces, con esto ya tengo la cara de frente y la cara trasera. Entonces, ya me va a quedar forrado de ambos lados. Bien. Hacia arriba vamos a marcar 1 centímetro. Bueno, más bien donde se va a unir. Recordemos que esta es mi manga, entonces dejen recortar como este pedacito para que vean. Ahí está. Ahí está. Entonces, esto se une aquí. Por eso a este le marqué el centímetro de costura, aquí abajo, porque se va a unir aquí. A esta pieza le tengo que marcar el margen de costura hacia arriba y del otro lado igual. Aquí. Con esto es la finalidad que cuando yo lo doble, por ejemplo, de aquí enfrente, de donde está mi centro más bien, este entra aquí. Entonces ya me va a quedar forrado hacia atrás, así. Y de aquí ya me va a quedar mi puño. ¿Ok? Entonces este ya lo cortamos. Bien. Entonces, este va a ser mi puño, segunda pieza. Y lo voy a cortar 2 veces, van a ser 2 telas. 2 telas y que es mi puño. Así me va a quedar. ¿Ok? Entonces, algo que estábamos viendo también, por ejemplo, sobre la manga aquí, una vez lo vemos, es que lleva este escote, ¿no? Lleva este escote cruzado. Entonces, la manga queda perfectamente donde está a la altura de la sisa. Aquí solamente si les queda muy justa su manga básica, lo que vamos a hacer es que le damos de aquí de donde está la línea de término de sisa hacia los costados un afloje. Si yo veo que me está quedando súper bien, entonces no lo hago, no lo voy a hacer, porque ya me está quedando bien así. ¿Bien? ¿Hasta aquí tenemos dudas, chicas? Pues la verdad, siento que me va a surgir mucho cuando esté cosiendo, por justamente lo que he estado viendo ahorita de cómo quedó mi molde. No sé si qué tanto me vaya a ajustar. Y aparte porque la parte de arriba del, ¿qué es el antebrazo o es el brazo? Bueno, donde está más cerca la sisa es más delgada y abajo es más ancha. Ah, ¿de dónde está tu codo? Ujú. Ajá. ¿Sí? Sí, la parte de arribita es más delgadita
y conforme se va hacia abajo, pues se va haciendo más ancho. Ah, ok. Ándale, sí, exacto. Campanada. Sí, es como Ajá, manga acampanada. acampanada. Sí, ¿La sí, quieres está más acampanada. justa como de aquí, Sandra? Como de aquí de tu altura, de tu codo. ¿Quieres que Ajá, quede como de la más altura justa? de la sisa al bíceps, por ejemplo, del sisa al bíceps es mucho más más pegada como al, pues sí, al cuerpo, y Ajá. del bíceps para abajo es conforme se va agrandando. Ah, ok. Entonces, para eso, ¿qué harías, Sandy? Por ejemplo, si quieres que te quede como más pegadita de aquí, de donde está tu término de sisa, hasta donde está tu línea de bíceps, lo que hacemos, vas a ver cómo te queda tu básico, o sea, cerrándolo, cómo te está quedando. Si ves que está como muy ajustado, tenemos que darle 1 centímetro de afloje hacia los lados, ¿no? Hacia acá. Entonces, haz de cuenta que haríamos esto, ¿no? Dejamos 1 centímetro y 1 centímetro acá. Mi manga está muy chiquitita, entonces no se ve tanto como la modificación. Pero, por ejemplo, si es como más acampanada, aquí respetamos como tu ancho que quieres que quede tu ruedo de manga. Igual y te queda un poquito más hacia las orillas, ¿no? Por ejemplo. Aquí sí te debe de quedar una cantidad considerable para que se pueda ver como en campana, aquí. Entonces lo que vas a hacer es que unes tu punto de donde está tu bíceps hasta donde está el punto de tu ruedo. Del otro lado hacemos lo mismo. Y esta la continúas hasta donde está tu dobladillo, ¿no? Así. Ah, tú lo haces bonito, ¿eh? Me quedó raro. Así. Así está. Y, Entonces, ajá, perdón. sí, Sandy. Espérame, nada más Sí, 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 para sí, que no se me vaya la idea. Aquí te va a quedar como un pico, ¿por qué? Siempre que hacemos estas mangas, queda como un piquito hacia adentro. Nada más agarras tu regla 6 y hacemos una ligera curvita aquí. Nada más para afinar. Ahora sí, dime, Sandy. Va a depender mucho de la tela, cómo va a ser la caída. Es que justamente Sí. volvemos al punto de que en teoría debe quedar como un poquito rígida, pero es ahí justamente que no sé cómo se acomodan las mangas en la tela, porque a veces si la acomodo al hilo queda muy guanga, Ajá. entonces no se tenga que acomodar como a contrahilo, o, bueno, que luego veo que las ponen como de lado, Ah, o que no, quede sesgada. y eso como es. Haz de cuenta que, por ejemplo, ya tenemos esto, ¿no? Al ancho sacas igual tu ancho de tu puño, ¿no? Entonces, de vamos a sacar 2 telas. Déjame cortarlo. A este molde ya no le damos margen de costura. ¿Por qué? Porque el molde básico ya lo tiene, entonces así lo dejamos. Haz de cuenta, Sandy, que por ejemplo, este es tu manga, ¿no? Este es mi hilo, la línea de centro. Este va a ser mi hilo. Entonces, imaginemos que este cuaderno es la tela, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Sandy? Para que te queden 45 grados, que es el sesgo, ¿qué va a pasar? Vas a marcar un cuadrito con tu greda de 5 centímetros hacia abajo, 5 centímetros, marcas. Luego, como si hiciéramos un cuadradito, 5 centímetros, y haces un cuadrito, así. ¿Bien? Esto va a ser al revés de tu tela y va a ser con una greda o con un jabón. Puedes agarrar tu regla o puedes agarrar tu cinta métrica y marcamos una línea, así. Esta línea ya está a 45 grados. Te va a quedar exactamente a 45 grados. Cuando yo corto una prenda al sesgo, ¿qué hago?
Mi hilo siempre va a ser mi hilo. La dirección que yo le dé a la tela es la que va a cambiar. Por ejemplo, aquí debe de estar aquí al hilo donde veo los puntitos de un lado y luego del otro, donde entra y sale la aguja, así. Entonces marco este cuadradito de 5 por 5, marco una línea que me está indicando que es el sesgo y pongo mi manga así, sobre la línea. Y así ya está mi manga a 45 grados y está sesgada, así. ¿Esto qué va a hacer? Por ejemplo, déjenme ver. Aquí ya pones tus alfileres y marcas. Si te fijas, está en diagonal. ¿Qué pasa cuando las prendas se cortan en diagonal? Igual y yo lo voy a cortar en una tela que está rígida, ¿no? Digo, no estira nadita. Todas las telas, por más rígidas que estén, estiran al sesgo. Igual y no estiran como una licra, pero van a estirar muy poquitito, unos milímetros más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi tela. Esta ya la tengo cortada, pero por ejemplo aquí no estira, ¿no? Si yo la cortara mi pieza sesgada, por ejemplo, así a los 45 grados, que quede sesgada, ¿qué va a pasar? Si yo hago esto, estira un poquitito. ¿Ya lo vieron? Y es Sí. el punto porque está a 45 grados, entonces me va a hacer esto. Por eso vemos muchas prendas de noche, casi siempre vestidos, blusas, todas estas prendas que vemos que tienen unas caídas increíbles, ¿no? Hasta se hacen como ondas, tienen una caída muy fluida. Es por lo mismo, porque luego las faldas las cortan a 45 grados, las cortan al sesgo. Así cuando les digan corta el sesgo, es a 45 grados. Así nos va a quedar. Y por lo general los 10 se cortan a 45 grados. Por ejemplo, si yo quiero cortar un 10, así como el que compro en cualquier mercería, yo lo puedo hacer con tela, ¿no? Pero marco una línea sesgada, 45 grados, le doy el ancho de mi 10 y voy cortando tiras, así. Ay, ustedes lo hacen bonito en su casa. Así. Y esto va a ser lo mismo que los 10 luego nos funcionan que estiren un poquitito porque están sesgados, están cortados al sesgo. ¿Aquí tienen dudas, chicas? A mí sí me gustaría que si pudieras luego ampliar este tema con respecto a, de acuerdo a qué tipo de prendas pues funcionarían más cortadas al sesgo o al hilo. Y, o sea, yo te mencioné lo del contrahilo porque en algún lado lo leí, pero en Ajá. realidad tampoco tengo certeza para qué se utiliza. O sea, como qué función tiene dentro de una prenda cada uno de los cortes. Y obviamente pues no va a quedar lo mismo, igual a lo mejor una mezclilla que un chifón cortado al sesgo, ¿no? O sea, igual si luego nos pudieras ampliar como esos detalles, a mí me gustaría. Claro que sí, Sandy. Y por ejemplo, siempre es al sesgo el 10, porque por ejemplo, si mi tela estira demasiado de un lado y yo lo corto, ¿qué va a pasar con esa prenda? Que por ejemplo, si yo quiero que quede así planito, igual y luego hace curvas, ¿no? Porque lo corté en la dirección equivocada. Entonces, al sesgo me va a ayudar bastante para que se amolde a mi prenda, me dé mejor caída y las prendas cortadas al sesgo nos van a dar una función diferente. Las caídas son como más, como están al sesgo, nos da mejor caída, por ejemplo, en las faldas, en las blusas, pero también hay que ver cómo está, ¿no? O sea, por ejemplo, sí que quede realmente al sesgo, porque si yo lo hago a 35, a 25 grados, sí me va a dar un poco esta caída, pero no, entonces siempre debe de quedar aquí y casi siempre es como para faldas, blusas, vestidos de noche para que tengan esas caídas. ¿Han visto luego como estos vestidos de sirena, corte de sirena?
También luego cortan estas caídas al sesgo, ¿no? Para que tengan esa caída, esa fluidez. Y casi siempre son, pueden ser en maize, las telas pueden ser maize, puede ser chiffón, puede ser alguna gasa, que tenga esta caída. La caída depende de la tela. Siempre va a depender mucho de la tela y se ven mejor en telas más vaporosas, más fluidas, que una tela muy rígida, ¿no? Para que nos dé esta caída.